En su Biblia busque la Epístola de Santiago, capítulo 1. Después de un momento leeremos desde el verso 21. Primero quiero decirle que usted nunca será un creyente en crecimiento sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero no es suficiente el conocer los hechos de la Biblia. Usted debe conocer al Señor de la Biblia. De lo contrario, usted puede volverse un apóstata con la Biblia bajo el brazo. Y no solo debe conocer la Biblia y al Señor de la Biblia, sino que debe entenderlos. Ahora sí leamos la palabra de Dios en Santiago 1 desde el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienvenido en lo que hace. En este pasaje tenemos 4 maneras para entender mejor la palabra de Dios. Mire otra vez el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto fue escrito a creyentes. Santiago está diciendo a los cristianos cómo ser salvos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y alguien me dirá, pastor, yo pensé que ya éramos salvos. Sí, lo somos. Entonces, ¿por qué dice que hay que recibir la palabra para que podamos salvar nuestras almas? Mi amigo, la salvación llega a nosotros en 3 tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. El tiempo pasado de la salvación sucede cuando recibe a Cristo como su Salvador personal y usted es librado de la culpa del pecado. Usted nunca irá al infierno porque su pecado ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y ahora usted es más blanco que la nieve. Pero hay también la salvación en el tiempo presente, o sea, la salvación del poder del pecado. Y aunque nosotros no estamos rumbo al infierno, el diablo no deja de trabajar en nosotros. Y el pecado aún tiene su atractivo. El pecado trabaja diariamente en nosotros, y usted sabe que eso es verdad, aunque yo no se lo diga. Así que necesitamos ser salvos en tiempo pasado, y ser salvos del poder del pecado en tiempo presente. Y un día, cuando Jesús regrese, esa es la salvación futura. Seremos salvos de la posibilidad de pecar. Pero por supuesto ese día todavía no ha llegado. Así, la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. La palabra griega para alma es psique, que comprende su mente, sus emociones, su voluntad, y necesitan estar controladas por la palabra de Dios. Cuando su mente, sus emociones y su voluntad son controladas por la palabra de Dios, entonces usted vivirá victoriosamente. En Juan 17:17 leemos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia dice que debemos recibir la palabra de Dios. Santiago dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra de Dios. En el griego hay 2 palabras para recibir. La una palabra es lambono, que significa asir, alcanzar algo y tomarlo. Santiago no usa esa palabra aquí, porque usted simplemente no puede estirar la mano y arrebatar la palabra de Dios, de ninguna manera. De vez en cuando alguien dice, he estudiado historia, geometría, matemáticas, física y la Biblia. Lo que esa persona quiere decir en lo referente a que ha estudiado la Biblia es que ha usado un diccionario bíblico, una concordancia, y ha puesto su mente, su voluntad, su determinación y su intelecto y dice, voy a dominar la Biblia. Esa persona podrá aprender las palabras, pero nunca aprenderá la música. Puede aprender cosas acerca de los reyes de Israel,
pero no conocerán al Rey de Reyes. Algunos dicen, voy a extraer toda la verdad de la Biblia. Como que hay un indicio de vanidad en una declaración así, ¿no le parece? Y muchos se han acercado a la palabra de Dios de esa manera y han fracasado. La palabra griega para recibir es dekomine, que significa dar la bienvenida. Recibir la palabra de Dios es como dar la bienvenida a un huésped en su casa. Por lo tanto, si usted quiere entender la Biblia, usted debe darle la bienvenida a la palabra de Dios. No intente solo con su intelecto, su mente y su determinación examinar la Biblia para sacar sus verdades. Pero si usted se acerca a ella con un corazón abierto, una mente dispuesta y le da la bienvenida, la palabra de Dios le entregará sus verdades. He tenido el privilegio de predicar en diferentes países. Uno de esos países fue China. Y cuando fui allá, el guía me dijo, los chinos son maravillosas personas, muy corteses y hospitalarios. Y es cierto. Los chinos son personas extraordinarias. Cuando usted va a una casa china, ellos siempre le quieren servir algo, le quieren dar algo. Es un honor para ellos el que usted esté bajo su techo. Saben cómo hacerle sentir bienvenido. Y cuando le sirven algo, usted tiene que aceptarlo para demostrarles que aprecia su hospitalidad. Y el guía me dijo, si le sirven té, por ejemplo, no extienda la mano para alcanzar la taza. Eso implica una descortesía. Extienda ambas manos y deje que el anfitrión le ponga la taza de té en sus manos. En esta forma, usted estará recibiendo. ¡Qué extraordinaria lección! Usted no necesita estirar las manos y simplemente apoderarse de la palabra de Dios. Debemos levantar nuestras manos hacia Él, dar la bienvenida a la palabra, a recibir la palabra. Aceptamos su palabra por fe y por gracia y dejamos que la palabra de Dios inunde nuestro corazón. Quiero compartir con usted 4 maneras de dar la bienvenida a la palabra de Dios. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Primero, con un corazón arrepentido. Miremos nuevamente Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nota aquí. Hay una calificación moral para entender la palabra de Dios. No es primordialmente una calificación intelectual, sino moral. No es suficiente el saber griego y hebreo y tener un diccionario y concordancia bíblicos. Usted debe dejar de lado lo que la Biblia llama aquí toda abundancia de malicia. Y algunos de ustedes preguntarán, ¿y qué significa eso? Literalmente significa lo que queda, lo que sobra. Cuando usted se salvó, se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su Salvador y Señor personal en la mejor forma que pudo. Pero usted era un creyente nuevo. Había mucho que usted no sabía de Jesús y mucho que no sabía acerca de usted mismo. Cuando se salvó, fue por así decirlo como Lázaro, quien salió de la tumba. Y Jesús, para resucitar a Lázaro de entre los muertos, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino fuera, pero ¿cómo salió? Con las ropas de su vieja vida. El mal olor de su vida vieja estaba con él. Ahora ha recibido vida, ha salido de la tumba, todavía con su ropaje mortuorio, y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. En otras palabras, quitadle lo que le queda de la vida vieja, la abundancia de malicia. O cuando el hijo pródigo regresó a su padre, recuerde esa historia en el capítulo 15 de Lucas. El hijo pródigo regresó a la casa de su padre, pero vino cubierto de harapos. Y su padre dijo que le pongan sandalias y un anillo y un manto nuevo, que le quiten esos harapos, las sobras
de su vida pasada. ¿Qué significa esto para usted? Usted puede ser salvo y estar rumbo al cielo, pero todavía tiene una abundancia de malicia. Todavía tiene un sobrante de su vieja naturaleza. Déjeme decirle algo. Yo me arrepentí de mis pecados para recibir a Jesucristo como mi Salvador. Pero me he arrepentido mucho más después de ser salvo que lo que hice en el momento de mi conversión. ¿Acaso no es eso cierto también para muchos de ustedes? Y me he arrepentido mucho más desde entonces porque me salvé. He aprendido mucho más acerca de mí mismo. He aprendido mucho más acerca del Señor Jesucristo. Y por eso Santiago dice, debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Sabe lo que significa inmundicia? Pues se va a sorprender. En el original griego la palabra es lupus y hace referencia a la cera en el oído. Lo que Dios está diciendo es que si usted quiere oír, debe limpiar de cera sus oídos. Usted no podrá escuchar si sus oídos están tapados. Dios dice que el pecado en su vida es como la cera en sus oídos. Por lo tanto, debe eliminar esa cera. Debe limpiar sus oídos. Para escuchar a Dios hay una calificación moral. Esto es sencillo, pero completamente profundo. La razón por la que muchos de nosotros no entendemos la Biblia cuando la leemos, la razón por qué la verdad de Dios no se nos revela, es porque tenemos un remanente de pecado, una abundancia de malicia. Nuestros oídos espirituales están tapados con cera. Por eso es absolutamente importante cuando estudia su Biblia que haga una total confesión de pecado y le pida a Dios como lo hizo David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Segundo, con un corazón receptivo. Volvamos a Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dé la bienvenida a la palabra de Dios con mansedumbre. Ahora alguien preguntará, Pastor, ¿y qué es mansedumbre? Es tener un espíritu dócil, receptivo. Cuando un vaquero quiere montar un caballo salvaje que está lleno de fortaleza y energía, primero tiene que domarlo para poder ponerle los arreos y la montura. Cuando ese poderoso animal ha sido domado, no mutilado, el fuego, la energía y la fortaleza todavía están en él, pero ahora bajo control. Ha sido domado, ha sido amansado. Y eso es lo que el vaquero dirá. He domado o he amansado a este caballo. ¿Sabía que Dios desea poner arreos espirituales en usted? ¿Sabe que Dios quiere amansarle para que usted esté bajo su control y sea sensitivo a sus mandamientos? ¿Sabe que Dios quiere que usted tenga un espíritu de mansedumbre, un espíritu receptivo? Usted dice, quiero aprender la palabra de Dios. Le pregunto, ¿es usted manso? ¿Tiene un corazón limpio? ¿Tiene un espíritu receptivo? Escuche esta promesa que encontramos en Juan 7:17. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea que estamos hablando de supeditar su propia voluntad a la voluntad de Dios. No es primordialmente asunto de la mente, es del corazón, de la voluntad. Usted quiere saber y Dios le dice, si quieres hacer mi voluntad, conocerás mi doctrina. Una vez un hombre vino a verme, nunca antes lo había conocido. Era un importante ejecutivo de la industria espacial en Cabo Kennedy. Era un hombre inteligente y culto. Vino a mi oficina y me dijo, Pastor Rogers, necesito su ayuda. Mi esposa quiere suicidarse, pero yo no quiero que lo haga. Por favor, ¿podría usted hablar con ella? Y yo le dije que sí, pero que él y su esposa tenían que venir a mi oficina. Así lo hicieron.
Le dije a la esposa, señora, ¿podría decirme cuál es el problema? Y ella comenzó a derramar su corazón. Pero sus problemas podían resumirse en 2 palabras. Su marido. Ella dijo que él era un mentiroso, adúltero, jugador, profano. Abusaba de ella verbal y físicamente casi en forma diaria. Y era un hombre arrogante. Me volví hacia él y le pregunté, Señor, ¿es usted un cristiano? Y él riéndose me dijo, no soy un cristiano, soy ateo. Le dije, bueno, un ateo es un hombre que sabe que no hay Dios. ¿Usted sabe que no hay Dios? Y él me respondió, por supuesto. Oh, dije, eso es muy interesante. De todo lo que hay que saber, ¿cuánto sabe usted? ¿Sabe todo lo que hay que saber? Y él, un tanto sorprendido, me dijo, no, nadie lo sabe todo. Y yo continué, bien, sería generoso al decir que sabe la mitad de todo lo que debe saber. Él lo pensó por un momento y luego dijo, sí, creo que sí. Y yo proseguí, creo que usted dijo que sabía que no había Dios. ¿Admitiría la posibilidad de que Dios existiera en esa mitad de conocimientos que usted no tiene? Bueno, dijo él, no creo que haya un Dios. Y le dije, eso es diferente. Usted no es un ateo. Usted es un agnóstico. Y él dijo, sí, eso es lo que soy, un agnóstico, no creo que haya un Dios. Le dije, ¿sabía que un agnóstico es uno que duda? Bueno, no quise decir la palabra equivalente en latín, que es ignoramus. Agnóstico, ignoramus, la misma palabra. Simplemente significan, no lo sé. Pero le dije, ¿es usted uno que duda? Déjeme preguntarle, ¿de qué clase? Y él respondió, ¿cómo de qué clase? ¿Cuántas clases hay? Le dije, hay 2 clases solamente, los que dudan honestamente y los que dudan deshonestamente. ¿A qué grupo pertenece usted? Y él a su vez me preguntó, ¿y cuál es la diferencia? Sí, lo voy a explicar. Uno que duda honestamente no sabe, pero quiere saber, y por lo tanto realiza una investigación honesta. Uno que duda deshonestamente no sabe, porque no quiere saber. No puede encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no encuentra a un policía. Si usted tiene una manera científica de pensar, ¿cómo podría probar que Dios existe o no existe? Solo si tuviera el laboratorio adecuado. Y compartí con él lo que dice Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Finalmente le dije, mi amigo, usted debería decir, Dios, yo no sé si existes o no. No sé si la Biblia es tu palabra o no. No sé si Jesucristo fue tu hijo o no, pero quiero saberlo. Y porque quiero saberlo, haré una investigación honesta y aceptaré y seguiré los resultados de esa investigación honesta, donde quiera que me guíen, y a pesar del costo. Si usted es un ateo o agnóstico, ¿estaría ahora dispuesto a decir esa misma oración que le sugerí a ese ejecutivo? ¿Cómo reaccionó ese hombre? Bueno, se lo diré en el próximo programa. Permítame hacer un ligero resumen del programa anterior. Usted nunca será un creyente en crecimiento sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Si usted quiere entender la Biblia, usted debe aprender a darle la bienvenida a la palabra de Dios. No intente solo con su intelecto, su mente y su determinación examinar la Biblia para sacar sus verdades. Pero si usted se acerca a ella con un corazón abierto, una mente dispuesta y le da la bienvenida, la palabra de Dios le entregará sus verdades. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Primero, con un corazón arrepentido. Segundo, con un corazón receptivo. En relación con este segundo punto,
Conté de la experiencia que tuve con un importante ejecutivo de la industria espacial que vino a verme porque tenía problemas con su esposa, que había tratado de suicidarse. Él se identificó como ateo, pero en realidad era un agnóstico. Después de un interesante razonamiento intelectual, finalmente le dije: mi amigo, usted debe decir: Dios, yo no sé si existes o no. No sé si la Biblia es tu palabra o no. No sé si Jesucristo fue tu hijo o no. Pero quiero saberlo. Y porque quiero saberlo, haré una investigación honesta. Y aceptaré y seguiré los resultados de esa investigación honesta, donde quiera que me guíen, y a pesar del costo. Y ese importante ejecutivo me respondió: está bien, quiero ser honesto y haré lo que usted sugiere. Le dije: maravilloso, Dios se mostrará a usted. Pastor, ¿en dónde empiezo a leer la Biblia? Empiece con el Evangelio de Juan, porque el apóstol dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y qué más debo hacer? Comience a leer un capítulo diariamente y ore de la siguiente manera: Dios, no sé si estás ahí o no. No sé si esta es tu palabra, pero si lo es, háblame. Y confírmate en mi mente. Te seguiré si tú me guías. Haré tu voluntad si me haces conocerla. Después de varias semanas de esta conversación, ese hombre regresó a mi oficina, se puso de rodillas y llorando como un niño entregó su corazón a Cristo. La última vez que los vi, estaban sentados en su Cadillac blanco convertible, tomados de las manos como si fueran jovencitos enamorados. Y pasó el tiempo. Casi me olvidé de ellos hasta cuando recibí una carta de él en la que me contó que vivían en Maine y que estaba involucrado en la escuela dominical de una iglesia evangélica local, y me agradecía por haberles atendido a él y a su esposa cuando estuvieron experimentando una situación crucial en sus vidas. Pensemos, ¿en dónde estaba el problema de este hombre antes de ser salvo? No estuvo en su mente, sino en su corazón. No tenía un espíritu receptivo, no tenía un espíritu dócil, manso. Y el momento que el hombre abrió su corazón y dijo: quiero aprender, quiero saber, quiero rendir mi voluntad, Dios comenzó a hablarle. Usted recibe la palabra de Dios con un espíritu de arrepentimiento. Usted recibe y da la bienvenida a la palabra de Dios con un espíritu receptivo. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? En tercer lugar, con un espíritu que responde. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez que usted tiene un corazón limpio, una vez que usted rinde su voluntad a Dios, entonces sí entiende la palabra de Dios y empezará a obedecer lo que Dios le diga. Si usted no responde a lo que escucha, la Biblia dice que se engaña a usted mismo, y no hay necio más grande que aquel que se engaña a sí mismo. En Mateo 7:26 Jesús dijo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Lo entendió? Cuando un hombre escucha y no hace. Y en Lucas 11:28 Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra guardar aquí no significa poner algo en un estuche, guardarlo bajo llave, no. Significa hacer, ejecutar, llevarlo a la práctica. No es suficiente el escuchar. A veces la gente me felicita por mi predicación, y un pastor mentiría si dice que no es agradable que le feliciten. Pero déjeme decirle algo.
El mejor elogio que usted puede hacer de mi predicación es el vivir lo que predico. Porque así lo hago yo mismo, vivir lo que predico. Por lo tanto, no es solo cuestión de escuchar, ni de elogiar el mensaje, ni de extasiarse con la música. El mejor elogio que usted puede hacer de la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios cotidianamente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hace años oí la historia de un famoso actor que se presentó en un teatro repleto de público, ansioso de escucharle. Un incendio se produjo en uno de los pasillos interiores detrás del escenario. A fin de evitar el pánico entre el público, le pidieron a este actor que saliera al escenario y le comunicara al público sobre el incendio, pero de tal manera que nadie se asustara y pudiera salir del teatro en forma ordenada. Así que el actor salió al escenario y dijo: «Señoras y señores, tengo que hacer un anuncio. Suplico me presten su atención. Hay un pequeño incendio en la parte posterior del teatro. Hay suficiente tiempo para que todos salgamos ordenadamente. Por eso voy a pedir que se pongan de pies y en forma ordenada salgamos del teatro». Y el público la aplaudió fuertemente diciendo: «¡Qué maravilloso actor que es!». Pensaban que lo que les dijo era seguramente parte de la obra. Por segunda vez el actor salió y dijo: «Lo que les estoy diciendo no es parte del drama, es real». «¡Bravo, bravo! ¡Estupendo!», fue la reacción del público. El actor, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se puso de rodillas y con lágrimas en los ojos les suplicó que abandonaran el teatro, pero fue en vano. Más aplausos y ovaciones. Cuando el humo y las llamas fueron evidentes, para cientos de esas personas fue demasiado tarde. Sí, esta es solo una historia, pero ilustra en forma extraordinaria cuánta gente escucha la palabra de Dios, ya sea en la iglesia o por medio de un programa como el nuestro, y dicen: «¿Cómo nos gusta escuchar la palabra de Dios?». Pero Dios dice que debemos considerarnos engañados a nosotros mismos si leyendo la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La mejor forma de entender las partes de la Biblia que no entiende es obedecer las partes que sí entiende. Al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Permítame preguntarle: ¿por qué Dios debe enseñarle a usted más verdades si usted no actúa ni hace nada con la verdad que ya tiene? ¿Hay alguna parte de la palabra de Dios que le está hablando? Tal vez acerca de su vida matrimonial, o su vida de oración, o sus diezmos. A lo mejor debe hacer alguna restitución a alguien, o confesar a Cristo en forma pública para dar el paso del bautismo como testimonio de su fe en Jesús. Amiga, amigo, solo usted sabe lo que debe hacer. Ahora escúcheme. Tal vez esto es lo más importante que diré en este mensaje. El estudio de la Biblia le da conocimiento acerca de Dios. La obediencia le da conocimiento de Dios. En Juan 14:21 Jesús dijo: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él». Usted puede gritar a los cuatro vientos que ama a Jesús, pero si no obedece sus mandamientos, no le ama. Esto no lo estoy diciendo yo. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo: «El que tiene mis mandamientos y los hace y los obedece, es porque me ama. Y si me ama a mí, amará también a mi Padre».
El estudiar la Biblia le da a usted conocimiento acerca de Dios, pero la obediencia le da conocimiento de Dios. Hará que Dios sea real para usted. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Cuarto, con un espíritu de reflexión. Cuando usted deja de lado toda inmundicia y abundancia de malicia y se quita la cera de sus oídos, entonces usted está listo para dar la bienvenida a la palabra con un espíritu de reflexión. Santiago 1, versos del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay muchas metáforas y formas de hablar para describir la Biblia. Se la llama lámpara, martillo, pan, espada, semilla. Pero aquí en Santiago se la llama espejo. La Biblia es un espejo y refleja la imagen que esté frente a ella. Cuando usted va a la Biblia y la Biblia también le mira a usted. Usted se ve reflejado en la palabra de Dios. Lea la Biblia con un espíritu de reflexión. Deje que la Biblia le mire a usted. Ahora hay una diferencia con el espejo. Hay dos maneras de obtener una imagen: un espejo o una fotografía. Bien, la cosa estupenda acerca de un fotógrafo es que puede ser también un artista. Usted sabe, donde hay belleza, el artista la resalta, pero donde no la hay, el artista la fabrica. Sin embargo, un espejo no miente. Esa es la razón por la que muchas veces evitamos mirarnos en el espejo. Leí de un viejo granjero que jamás había visto un espejo. Un día, paseando por el campo, se encontró con un espejo, lo miró y dijo: «Vaya, ¿qué te parece? Un retrato de mi papá». Y estaba tan orgulloso de ese hallazgo que lo puso en el ático de su casa. Su mujer lo vio allá arriba, donde él se quedó por un buen rato, y ella se sintió curiosa. Cuando él bajó, ella decidió subir al ático y ver qué es lo que su marido había puesto allí. Y encontró el espejo. Ella tampoco jamás había visto un espejo. Ella lo miró y dijo: «Ajá, esta debe ser la vieja con la cual mi marido me engaña». Genial. Un espejo nos muestra a nosotros mismos. Ahora, Santiago se imagina a dos personas. Una viene y mira el espejo sin mayor interés, de pasadita. Santiago 1:24 dice: «Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era». Un hombre se prepara para ir a su trabajo y cuando se está afeitando, lastima su rostro con la navaja. Toma un pedacito de algodón y se lo pone en donde está sangrando y se olvida del asunto. Pero está tan concentrado pensando en diferentes cosas que va a su trabajo con ese pedacito de algodón en el rostro. Porque al salir y mirarse al espejo, lo hizo de lado y muy apresuradamente. Santiago dice que de esa manera son algunas personas cuando miran la palabra de Dios. Algunas personas toman en forma muy casual el estudio de la palabra de Dios. Leen un versículo de pasadita y siguen su camino. Sus devocionales son súper condensados o comprimidos o instantáneos porque tienen cosas más importantes que hacer. Son, como lo dice Santiago, hombres que se miran fugazmente en el espejo y salen, sin arreglarse bien la corbata, sin peinarse, sin quitarse el pedacito de algodón del rostro.
Pero Santiago menciona otro tipo de hombre. No es el hombre que se mira en forma casual en el espejo, sino el que se mira cuidadosamente. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La expresión, mas el que mira atentamente, significa mirar en forma penetrante la palabra de Dios. La misma palabra fue usada por Juan en la resurrección del Señor. Él y los otros discípulos vinieron a la tumba, y la roca que la sellaba había sido movida. Y la Biblia dice que Juan llegó y bajó para mirar, y miró penetrantemente dentro de la tumba, buscando el cuerpo del Señor. Si usted hubiera estado allí ese domingo por la mañana, en el lugar en donde habían enterrado a Jesús, y hubiera encontrado movida la roca que sellaba esa tumba, usted hubiera entrado en la tumba, hubiera dado una brevísima mirada, y se hubiera ido. Estoy seguro que no. Usted hubiera mirado dentro de esa tumba en forma intensa, penetrante. Yo recuerdo la primera vez que visité esa tumba vacía. Yo quise ver todo lo relacionado con mi Señor. Juan no dio una mirada casual o apresurada dentro de la tumba. Él la miró intensamente. Hay que entender la palabra de Dios. Amigo, cuando la lea, ponga su mente en eso, ponga su corazón en eso, ponga todo su ser en eso. No es nada fácil. Pero le diré que ese mirar y estudiar con intensidad la palabra de Dios hará que la Biblia sea real para usted. Si le da la bienvenida con espíritu receptivo, con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu de respuesta y con un espíritu de reflexión. Si así lo hace, la palabra de Dios será como una intensa llama en su corazón y cambiará su vida. Terminemos este estudio con una breve oración. Padre Dios, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ayuda a muchos de nuestros oyentes a encontrar tu voluntad para sus vidas en tu palabra. Toca el corazón de muchos de ellos para que, si aún no son salvos, hoy mismo se arrepientan de sus pecados y reciban a tu precioso Hijo, el Señor Jesucristo, como su Salvador y Señor en forma personal. Dios eterno, te ruego que la semilla de tu palabra esparcida por medio de este estudio bíblico dé una gran cosecha de almas para tu mayor honra y gloria. Lo pido con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Hoy hablaremos del tema, ¿es lo que está adentro lo que cuenta? En 1924, el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba del rey Tutankamón. Ese sarcófago ahora está en el Museo Egipcio y en realidad son dos sarcófagos, uno dentro del otro. El segundo estaba cubierto con oro, y cuando abrieron ese pequeño ataúd, vieron la momia del rey Tut, envuelta en un manto tejido con oro, y tenía una máscara de oro sobre su rostro. Pero cuando quitaron esa máscara de oro y abrieron el manto dorado, lo que encontraron fue una momia seca y desintegrándose. Por fuera, una hermosa máscara dorada y telas tejidas con oro, y por dentro, nada más que el esqueleto calcificado de un hombre. Es lo que está dentro lo que cuenta, lo que tiene valor. ¿No le parece? No es la máscara que nosotros muchas veces nos ponemos y la fachada exterior impresionante. Por lo general, eso lo hacemos para esconder la podredumbre de nuestra vida espiritual. Los fariseos eran maestros en esto. Exteriormente lucían muy bien. Pero Jesús les dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Bien, veamos Mateo 5, desde el verso 20.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Puede imaginarse cómo sería una iglesia llena de escribas y fariseos. Yo creo que, primero, estarían siempre en el servicio dominical. Segundo, serían muy puntuales. Tercero, todos tendrían sus Biblias. Cuarto, darían sus diezmos. Quinto, nunca maldecirían, ni dirían una mala palabra, ni se emborracharían, ni adulterarían. Y sexto, todos irían al infierno. Pero Jesús dijo que si nuestras justicias no fueran mayores que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Pero quiero que note que no está hablando de lo que está afuera, sino de lo que está dentro. Y da 6 ilustraciones para mostrarles a los fariseos lo que había en verdad en sus corazones. La primera ilustración la encontramos en Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los fariseos tenían una forma de religión exterior, superficial, hipócrita. ¿Cómo los describe Jesús? Veamos Mateo 23, desde el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Si el asunto no fuera tan serio, yo diría que hay tremendo humor en lo que Jesús les dijo. Los escribas y fariseos, cuando diezmaban plantas o granos, eran meticulosos contando: de 10 hojas de menta, 9 para mí y 1 para el Señor. De 10 granos de trigo o cebada o lo que fuere, 9 para mí y 1 para el Señor. O sea, para ellos aún el acto de diezmar era externo y se olvidaban de practicar, según la ley, actos de justicia, misericordia y fe. ¿Se puede imaginar lo ridículo o risible de esa situación cuando les dice que ellos eran muy cuidadosos para no ingerir ni siquiera un pequeñísimo mosquito, pero no tenían ningún problema tragándose un camello? Veamos el verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. La idea hace referencia a alguien que limpia solo la parte exterior del vaso o del plato, pero ni siquiera toca la parte interior. Y Jesús dijo que esa era la forma en que ellos practicaban su religión, limpios por fuera, pero completamente sucios por dentro. A Dios le interesa primordialmente lo interior, no lo exterior, porque es lo de adentro lo que cuenta. El pecado es un trabajo interior, pero también lo es la justicia, la misericordia y la fe. La vida de los escribas y fariseos parecía tan recta exteriormente, pero el corazón de ellos estaba totalmente torcido. Hace muchos años serví como consejero en una de las cruzadas de Billy Graham. En una de esas reuniones, una muchachita pasó al frente para entregar su corazón a Cristo y tuve el privilegio de hablar con ella. La mamá de esa niña era una persona de la alta sociedad y se sintió molesta de que su hijita estuviera mezclada con el resto de pecadores que querían hacer una decisión por Cristo. Para esa distinguida dama, eso era una afrenta. De hecho, ni siquiera entendía por qué su hijita tenía que ser salva, y le decía que no tenía que hacerlo, que ella, como madre, sabía que su hija era muy buena y cosas por el estilo. Bueno, nunca olvidaré lo que esa niña le dijo a su madre mirándole fijamente a los ojos. Mamá, tú no puedes ver mi corazón. Esa jovencita sabía que era pecadora y que necesitaba ser salva, pero su madre era como los fariseos de antaño, preocupados por lo exterior, a expensas de lo interior. Un hombre no es pecador porque peca,
peca porque es pecador. Un hombre no es ladrón porque roba, roba porque es un ladrón. Un hombre no es mentiroso porque miente, miente porque es mentiroso. Jesús dice que estas cosas salen del corazón, y esa es la razón por la que dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos y de los escribas. Y muchas de esas personas a quienes Jesús habló y testificó, nunca se salvaron porque nunca se consideraron pecadoras. Antes de ser salvo, un hombre tiene que reconocer que es pecador. Mire lo que Pablo dice en Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso aquí en el Sermón del Monte, Jesús va a demoler la autojusticia de esa gente y a demostrar que ellos tienen necesidad de Él y que necesitan ser regenerados. Así que la primera ilustración tiene que ver con el asesinato, y Jesús cita uno de los 10 mandamientos, Éxodo 20:13, no matarás. De paso, permítame decir que los 10 mandamientos no prohíben todos los asesinatos. Cuando dice no matarás, eso es lo que literalmente significa. Pero, por ejemplo, el matar animales no está prohibido. Algunas personas piensan que es malo el matar animales. Pero mire la orden de Dios en Éxodo 20:24. O sea, después del no matarás de Éxodo 20:13, dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. No había nada de malo con el sacrificar esos animales. Cuando Dios ordena no matarás, no se refería a los animales. Ahora, nadie puede ser cruel con los animales, pero no hay nada de malo en utilizar los animales como alimento. ¿Jesús comió pescado? ¿Fue pecador por eso? De ninguna manera. Escuche cuidadosamente lo que voy a decir. La Biblia no prohíbe la pena capital. Por favor, busque Éxodo 21:12. El que hiere a alguno, haciéndole morir, él morirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted mata a alguien, usted ha cometido un crimen digno de muerte, y cuando la Biblia dice no matarás, no está prohibiendo la pena capital. Por supuesto, ningún cristiano debe vengarse. No nos corresponde. Jamás tendremos el derecho de quitarle la vida a otra persona, y sin embargo, el gobierno sí puede hacerlo. Busque Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios valora muchísimo la vida humana. La pena capital es una enseñanza clara de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice no matarás, no prohíbe el matar animales. Y trágico como es, tampoco prohíbe la pena capital o la necesidad de defender a los suyos cuando otros amenazan sus vidas. Veamos Éxodo 22, los versos 2 y 3. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que si usted mata a un ladrón a plena luz del día, cuando no había necesidad de matarlo, y usted no corría ningún peligro, usted será culpable. Y aunque el ladrón sea culpable, usted no tiene ningún derecho a quitarle la vida, especialmente cuando ni su vida ni la de sus seres queridos están en peligro. Usted tiene el derecho, la obligación y la responsabilidad, sí, de proteger a su familia. Pero Jesús está hablando a los fariseos acerca de no matarás. Y ellos movían afirmativamente sus cabezas porque ellos ni siquiera pensaban en la posibilidad de que podrían matar. ¿Qué prohíbe la Biblia cuando dice no matarás? Obviamente, el crimen de homicidio. Nuestro país se ha convertido en la capital mundial del crimen. Se mata a sangre fría a gente inocente. Hay gente que mata a otras personas simplemente porque no les gusta.
Violadores asesinan a sus víctimas después de haber saciado su lujuria. La sangre de los inocentes clama al cielo y Dios no está sordo a ese llanto. Él, no matarás, prohíbe el homicidio. También prohíbe el suicidio. Usted no tiene el derecho de quitarse la vida, porque esa vida no le pertenece a usted, sino a Dios. Algunos piensan que suicidarse, dicen que está bien si es que uno padece de una enfermedad incurable, pero usted no puede ni debe jugar a ser Dios. La enfermedad más incurable, el dolor más constante, el problema más severo, la desilusión más profunda, la peor persecución, no son justificativos para el suicidio. ¿Por qué? Porque el suicida se está tomando una atribución que no le pertenece. Está quitando de las manos de Dios algo que es atributo de Dios. Y pudiera ser que esté hablando a alguien que está pensando en el suicidio. Mi amiga, mi amigo, no lo haga. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y surge una pregunta. Pastor, ¿puede un cristiano cometer suicidio? Si un cristiano está mentalmente enfermo, existe esa posibilidad, pero es una posibilidad trágica. Una persona que se suicida cuando esté frente a Dios se sentirá profundamente avergonzada. Por lo tanto, no tenemos el derecho de quitar la vida a otra persona debido a la valía de la vida humana. Y aquí debo mencionar el horrible crimen que cometen quienes están en la industria del aborto, asesinando a inocentes e indefensos bebecitos en el vientre de sus madres, siendo muchas veces las mismas madres las que piden o aprueban esos asesinatos. Y muchos me dirán, pero pastor, el aborto ya es legal en muchos países. Escúcheme, no todo lo que es legal es correcto o justo. El doctor Gallup es un investigador que dijo lo siguiente: si un doctor acepta dinero para matar a un bebé en el vientre de la madre, también podrá matarle a usted con una inyección si sus hijos le pagan. Y no tenemos el derecho de suicidarnos debido a que nuestra vida le pertenece a Dios. Escuchando las enseñanzas de Jesús, los fariseos seguramente decían: qué bueno que no somos homicidas, ni suicidas, ni infanticidas. Y cubriéndose con el manto de su autojusticia, se sentían seguros. Pero Jesús no solo que habló de la malicia del asesinato, sino que habló también del ácido de la ira. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús va a destruir la ilusión de la autojusticia. Si algún pecado los fariseos no iban a cometer, sería el asesinato. Pero el Señor Jesucristo va a mostrar que el odio es un ácido corrosivo que destruye a quien lo tiene. Jesús va más allá del acto del asesinato, a la actitud detrás del acto, a su motivación. Mostrar realmente por qué la gente mata. Un pequeño estaba haciendo sus tareas escolares y de pronto le preguntó a su papá: papá, ¿por qué la gente comienza las guerras? Bueno, hijo, en la Primera Guerra Mundial los alemanes invadieron Bélgica y en ese momento entró la mamá a la habitación y dijo: no fue así. Yo te diré cómo comienzan las guerras. El marido, bastante molesto, le dice a su mujer: mira, ¿quieres tú contestar la pregunta de nuestro hijo o me dejas a mí hacerlo? Él me preguntó a mí, no a ti. Además, tú no sabes nada sobre el asunto, así que no te metas en esto. Ella, furiosa, lanzó al piso la ropa que tenía en sus manos y airadamente salió de la habitación dando tremendo portazo. El padre le dice a su hijo: déjame decirte cómo empiezan las guerras. Y el hijo, saliendo de la habitación, le dice: ya no es necesario, papá, ya lo sé. Comienzan en el corazón.
Está usted en guerra con Dios. Eso quiere decir que usted no está de acuerdo con Dios. Usted está en rebeldía espiritual. Pero puede dejar de ser rebelde ahora mismo si se reconoce pecador y busca el perdón de Dios. Estamos estudiando Mateo 5, los versos del 20 al 22, la enseñanza de Jesús acerca del enojo, y habla del enojo cáustico contra el hermano. Eso es cuando alguien le hace daño, usted se llena de enojo, y usted siente ese ácido corrosivo en ebullición dentro de usted. Y poco a poco ese enojo se va convirtiendo en ira, hasta el punto de llamar a su hermano necio. ¿Qué significa esto? Significa que para usted la otra persona no vale nada. Necio. Es una palabra de desprecio. Los prejuicios raciales están cubiertos por esa palabra. Usted desprecia a los demás, se siente superior a otros. Trágicamente eso sucede aún entre cristianos, hay quienes se sienten espiritualmente superiores a otros. Y ese enojo cáustico es seguido por el enojo desdeñoso y luego por el enojo condenatorio. Pero Jesús va más allá. Dice que quien llama fatuo a su hermano se irá al infierno. Y que eso parece un castigo muy drástico, ¿no le parece? Pero es que debemos entender lo que la palabra fatuo significa en la Biblia. Se refiere a perversidad moral, a impiedad, a maldad. Una persona fatua, a menos que sea redimida y salvada, es una persona condenada y sin ninguna esperanza. El enojo a veces comienza a arder lentamente en el corazón y luego se convierte en un verdadero incendio de trágicas consecuencias. Busque 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pastor Rogers, ¿es todo enojo malo? Por supuesto que no. En Efesios 4:16 se nos da 2 órdenes. Airaos, pero no pequéis. ¿Lo ve? Enojarse sin pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira es algo malo, pero el enojo justo es diferente. Por lo menos 18 veces en el Antiguo Testamento leemos acerca del enojo de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos la historia de cuando Jesús se enojó, lanzando afuera a los mercaderes en el templo. Uno puede determinar el carácter de una persona sabiendo qué es lo que le enoja. ¿Qué es lo que le enoja a usted? ¿Que perdió su equipo favorito? ¿Que alguien le ganó el único estacionamiento posible? Ahora, ¿sabe cómo enojarse sin pecar? Se lo diré. Enójese contra el pecado. Jesús nos previene contra el enojo que permite que Satanás construya una fortaleza en su vida. Esposos y esposas, escuchen. Si ustedes están enojados por alguna razón, nunca se acuesten estando enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando usted tiene enojo en su corazón y no lo elimina, y enojado se va a la cama, ¿sabe lo que hace? Le está dando permiso al diablo para que levante campamento en su vida. El enojo es la sustancia de la cual el diablo se siente muy a gusto. Pero también deseo que note lo que dice Efesios 4, los versos 28 al 30. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La mayoría de los fariseos no robaba, ni salían palabras corruptas de sus bocas, pero note lo que Jesús les dice en el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. El enojo está detrás del asesinato y quiero que note su progresión en 5 pasos, de acuerdo a lo que vemos en Efesios 4. Primero, amargura, en el verso 31. ¿Sabe usted lo que es la amargura? Es ese resentimiento que se anida en su corazón cuando siente que alguien le ha hecho daño, que alguien le ha despreciado,
o ha abusado de usted, o le ha deshonrado verbalmente. Eso es amargura. No es enojo todavía, solo amargura. Tal vez usted no diga nada a nadie, pero ya tiene ese resentimiento. Segundo, enojo. La palabra enojo proviene de una palabra griega que significa quemar lentamente. A veces no ha sentido eso dentro de usted. Es la amargura que se está convirtiendo en enojo. Como decir que está acumulando un material inflamable dentro de usted. Tercero, ira. Alguien abre el cuarto en donde usted tenía todos esos trapos inflamables y el oxígeno produce una combustión espontánea. Y aquello que solo humeaba se transforma en calcinantes llamas. Ira. Gente que súbitamente pierde el control, la compostura. ¿Conoce usted a personas así? Personas de temperamento volátil que cuando llegan al nivel de la ira rompen cosas, patean puertas y hasta pueden golpear a quien quiera que se les ponga por delante. Y los demás asombrados lo único que preguntan es, ¿qué mosca le habrá picado? Pues es la amargura convertida en enojo que se transforma en ira. Pero eso no es todo. Hay mucho más todavía. Cuarto, gritería. Bueno, creo que todos sabemos lo que es gritería, ¿verdad? Elevamos el tono de nuestra voz. Y cuando alguien nos pide que no gritemos, a gritos respondemos que no estamos gritando. Quinto, maledicencia. Una vez que usted ha elevado el tono de su voz, una vez que se ha encerrado usted mismo en esa actitud, comienza a decir cosas malévolas, diabólicas, y deja salir expresiones que no debía usar, y a decir cosas que no debía decir. Por ejemplo, decirle a su hijo, tú no sirves para nada, eres vago y holgazán como tus amigos. O a su esposa, decirle, qué maldición fue el haberme casado contigo, ojalá te murieras. Y cosas así por el estilo. Y el diablo está frotándose las manos de alegría, y riéndose, y empujándole, y susurrando en sus oídos las cosas horrorosas que debe seguir diciendo. En pocas palabras, usted está fuera de control. ¿Sabía que por ahí hay una enseñanza psicológica que dice que es bueno para una persona el ventilar su ira? Dicen, desahóguese, grite, maldiga, patee. Es bueno abrir la válvula de presión y dejar escapar toda la ira que tenemos adentro. Mi amigo, eso no es más que una mentira. Desde el punto de vista bíblico, no hay ningún respaldo para una aseveración de esa naturaleza. Es más, en su libro, La ira, una emoción mal entendida, su autora Carol Travis dice lo siguiente, la razón psicológica para desahogar la ira no resiste ni el más elemental escrutinio experimental. El peso de la evidencia indica precisamente lo contrario. Expresar la ira provoca más ira, solidifica actitudes negativas y establece hábitos de hostilidad. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mucha gente lleva diariamente esta carga de amargura. Aún gente aparentemente religiosa, piadosa, y que parece no ser capaz ni de matar una mosca. Gente que va a las iglesias, sea de la denominación que sea, y si la amargura pudiera manifestarse en el rostro, todos los seres humanos, con las debidas excepciones, tendríamos rostros verdaderamente espantosos. Cierto, tal vez usted nunca mate a alguien. En ese sentido, es mucho mejor llevar la semilla en el corazón que hacerla realidad. Tampoco diga, bueno, si solo por pensarlo ya soy culpable delante de Dios, entonces lo voy a hacer de todas maneras. Pero ese no es el punto ahora. No estamos hablando de lo que le sucede a ellos, sino de lo que le sucede a usted primordialmente. Escúcheme. Jesús está tratando con los fariseos y está ilustrando la verdad de que no es lo de afuera lo que nos hace pecadores,
sino lo que cada uno de nosotros tenemos dentro. Hemos visto la malicia en el asesinato. Sabemos que existe el ácido de la ira. Pero Jesús también enfáticamente dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, usted no puede entrar en el cielo debido a su buen comportamiento. ¿Sabe lo que hay de malo con la autojusticia? Que es como tratar de llenar un vaso que no tiene fondo. El que usted trate de llenarse con usted mismo no aumenta nada a lo que usted es, porque nada más nada siempre dará como resultado nada. Nunca podrá ser justo, nunca podrá ser bien hasta que Dios no le haya dado, regalado, otorgado la justicia que solo proviene de Él. Concerniente a su gente, los judíos, Pablo dice lo siguiente en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por favor, entienda bien lo siguiente. La justicia propia es como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Los fariseos necesitaban ver y entender esto porque con todo lo religioso que eran, no lo entendían. ¿Cuán justo es usted? ¿Qué es ser verdaderamente justo? La genuina justicia, la justicia de Dios, es, en primer lugar, una justicia que nos es otorgada. Nosotros por nosotros mismos no la tenemos. Y porque Jesús murió y pagó la deuda de nuestros pecados, Dios nos ve y nos recibe a través de la justicia de su Hijo. Y Dios dice, Adrián es justo. Pero no es por alguna cosa que yo haya hecho, sino porque Jesús hizo en la cruz del Calvario todo, pagar la deuda de mis pecados y cubrirme con la justicia de Él. Pero no solo es una justicia otorgada, sino que es una justicia implantada, que me da una nueva naturaleza. Y entonces puedo hacer lo que hago por ser el nuevo Adrián que soy. He sido hecho de nuevo, limpio y puro en mi interior, porque Dios ha obrado un milagro judicial si se quiere. Ahora tengo una justicia que no es mía, pero como me ha sido otorgada, es una injusticia imputada. Permítame ilustrar esto. Es como si Dios depositara una enorme cantidad de dinero en mi cuenta bancaria que no tenía ni un solo centavo. Y aunque ahora sé que tengo dinero en el banco, también sé que ese dinero fue depositado por otra persona. O sea que ese dinero me fue otorgado sin que yo haya hecho absolutamente nada para merecerlo. Dios me ve tan justo como su Hijo es justo. Todos mis pecados me han sido perdonados, y esa justicia que Él me ha otorgado hace que el amor de Dios comience a fluir de mí, porque como Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se cuenta que junto a las puertas del cielo había mucha gente tratando de entrar al cielo. Alguien tocó a la puerta y una voz desde el interior preguntó, ¿quién golpea para entrar en el cielo y cuál es la contraseña? Y el hombre que tocó a la puerta dijo, soy un hombre justo y moral. Y desde adentro la voz dijo, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Otro hombre tocó a la puerta y otra vez la voz preguntó, ¿quién es el que busca entrar en el cielo y cuál es la contraseña? Y el hombre, sonriendo, dijo, soy un hombre religioso. ¿Y cuál es la contraseña? Ritual y religión. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Y otro se acerca y toca la puerta. ¿Quién es el que quiere entrar en el cielo y cuál es la contraseña? Oh, yo soy un hombre pacífico y humanitario. ¿Sabes cuál es la contraseña? Por supuesto que sí. Debe ser amor y caridad. Y la voz desde el interior volvió a resonar cuando dijo, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. ¿Qué situación más incomprensible? Muchas personas golpeando a las puertas del cielo, ansiosas por entrar, y sin embargo nadie lo había logrado.
Parece que su autoevaluación no estaba de acuerdo a los parámetros divinos. Y ahí viene otra más. Y escucha la misma pregunta. ¿Quién busca entrar en el cielo y cuál es la contraseña? Y este hombre con humildad en su voz responde, nada en mis manos tengo, y solo a la cruz de Cristo me aferro. Y la voz desde adentro responde, abran las puertas de par en par y déjenle entrar, porque de tales es el reino de los cielos. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando les dijo a los moralistas, a los religiosos y a los humanistas, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora quiero que entienda perfectamente bien lo siguiente. Jesucristo no estaba en contra de las otras cosas. No estaba en contra de la religión, tanto y en cuanto sea la genuina. No estaba en contra de la moralidad, sino más bien en contra